Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8. Mire, Deuteronomio capítulo 8 dice de la siguiente manera, dice: cuídate de no olvidarte de Jesús, cuídate de no olvidarte de Jesús. Cuídate, dice la palabra de Dios, cuídate. Bueno, o sea, hay una advertencia, un llamado de atención, una alarma. Esto aquí está en la Torá de Dios. Recordemos que nuestros estudios, dijimos, todos tienen que basarse en las escrituras, en la Torá de Dios. Así que esto que les estoy leyendo está en la Torá de Dios, en la palabra de Dios. Las enseñanzas en la ley de Dios, como lo conocemos. Esto es ley de Dios. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Deuteronomio 8, 11. Dice de la siguiente manera, mire. Dice así, dice: cuídate, cuídate. A ver, ve qué interesante esa palabra que hizo allí las escrituras, ¿no? O sea, y es más, el Señor me llama a mí mismo a tener cuidado de mí. O sea, no, es que yo controlo todo lo tengo bajo control. Por eso tenemos que volver siempre a la palabra de Dios, a las escrituras, y estar atentos a lo que el Señor dice, porque, bueno, nosotros nos podemos descuidar y desviarnos. Dice el Señor: cuídate, cuídate. ¿En qué llama la atención el Señor en esta porción de la escritura? ¿De qué me debo cuidar? Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Pero ¿cómo así? No, pero ¿cómo así si Diosito está siempre en mi corazón, Diosito para acá, Diosito para allá? Entonces, ¿de qué me tengo que cuidar? ¿De qué me debo cuidar? El Señor dice: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Dice, ¿para qué? Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate, cuidémonos, cada uno de nosotros. No dice que, a ver, cuídate, hace referencia a mí mismo. Dice, cuídate, Luis, cuídate. No, que es que andamos nosotros esperando a ver si el predicador, el hermano está supuestamente más cerca de Dios, como decimos nosotros equivocamente, frecuentemente, a ver quién está por ahí cuidando de que yo no me desvíe, a ver quién cuida que yo no me desvíe. A ver, ahí no dice, cuide a ver, vayan del predicador para que no permita que usted se desvíe. No dice eso. Dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, para cumplir sus mandamientos, dice la palabra de Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos. Así que ya dejemos de estar diciendo, yo he escuchado cosas como que, no, es que el pastor no está pendiente de mí, es que el predicador como no está pendiente de mí, entonces pues yo ando por ahí como medio oveja descarriada. Es que pues si el pastor no está aquí pendiente de mí, pues entonces yo pues me ando saltando la cerca y yo pues ya aquí me estoy como desviando porque pues el pastor no está pendiente de mí. Sí, sí, buenos días, buenas tardes. Yo quisiera decir algo que me viene a la cabeza ahorita. Esta palabra cuídate es como un decir, teme, hacer eso, no teme al Señor y hacer tal cosa, y hacer lo que no debes hacer, lo que debes hacer. Esa palabra viene ahí como ser temeroso, ¿cierto? No más eso, gracias. Tiene que ver, claro, mi hermano, claro, tiene que ver con el temor de Dios, es el principio de la sabiduría, así que pues, obviamente está 100% ligado al temor de Dios, ¿no? Temerle a Dios. Cuídate, temerle a Dios. Siempre en nuestro pensamiento, témele a Dios y guarda sus mandamientos, como dice la palabra de Dios, ¿no?
Entonces, pero como les decía, mis hermanos, así que dice, cuídate, cuídate, ya, yo ya conozco de la palabra de Dios, ahora tengo que empezar a cuidarme, a cuidarme, a cuidarme. No esperar a ver si otro me va a cuidar, ¿sabes? No esperar a ver si otro está por allí, a ver si... No es que yo me desvié porque pues no, no, el pastor no me llamaba, casi he escuchado muchas veces, hemos escuchado, no, que es que pues yo dejé de ir a la congregación, dejé de congregarme porque el pastor no me llamaba, entonces pues no me llama el pastor, entonces yo ya dejé de congregarme. Entonces me voy a ir a otra congregación donde el pastor sí me llame. A ver, por Dios, ¿hasta cuándo con esa actitud infantil? ¿Hasta cuándo? Ya no sean más niños fluctuantes, dice la palabra de Dios. Ya no sean más niños, ya maduren, dice la palabra de Dios. Continuando con el versículo, dice, no suceda, no suceda que comas y te sacies, edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Todo, 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 todo. O sea, la plata, el dinero, las posesiones, las riquezas. Y allí hay una situación muy complicada, dice la palabra de Dios, porque, perdón, dice la palabra de Dios, versículo 14, dice que el corazón se puede enorgullecer, dice, y se enorgullezca tu corazón, dice la palabra de Dios, se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios. Te olvides. ¿Por qué? Porque se me multiplicó todo. Me volví rico. A ver, en todas las vacas, el oro, la plata, las posesiones, los edificios, y se enorgullezca tu corazón y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de donde estabas perdido, muerto, estabas por allá, bueno, como decimos por aquí, ¿no? Comiendo de las algarrobas, de los cerdos, como dice la palabra de Dios. Por allá estaban y de repente el Señor me sacó de por allá. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes. Se me olvidó que yo andaba caminando por un sendero de serpientes, de maldad, de corrupción, y que el Señor pues me sacó de allí. Dice, y te sacó y él te sacó agua de la roca del pedernal, dice, que te sustentó con maná del desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón, es que todo esto lo hice yo, como dice la escritura, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. No es que yo pues he sido muy bueno y entonces y andamos nosotros por ahí diciendo cosas. No es que yo hice, yo hago, yo soy el súper mega, el mejor de todos y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, dice. Sino, acuérdate del Señor Jesús, tu Dios. Acuérdate. ¿Por qué? Porque en estas situaciones el ser humano tiende a olvidarse porque allí se aumentan las riquezas, vienen las amistades, vienen bueno, el gozo, entre comillas, del dinero, de la plata, de la fama. Dice, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar tu pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. De cierto pereceréis. Ahí andan muchas personas que no, que es que gracias a la Virgencita y gracias a San no sé quién más y gracias a este y al otro, entonces y resulta que dice la palabra de Dios que el mismo Dios, el Dios Todopoderoso, es el que da el poder para adquirir la riqueza. Dice, mas si llegares a olvidarte del Señor tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y los sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, que de cierto pereceréis.
Hoy quiero traerles, decía a mis hermanos, una reflexión muy importante. Hace unos días falleció un artista muy conocido en Colombia, muy conocido. Y quiero traer un video para que lo escuchemos y analicemos, pensemos un poco en estas situaciones, porque vea que ha sido eco, ha sido eco, un eco muy grande, esto que le ocurrió a este cantante que acaba de fallecer aquí en Colombia. Mm, Dice, vea lo que, quiero leer algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, quiero leer Lucas 14:21. Lucas 14, versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo, bienaventurado, Lucas 14:15. Sí, es este, Lucas 14:15. Dice la palabra de Dios. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma en el pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. A ver, no por el hecho de que el Señor haya convidado a muchos y que muchos hayan escuchado el llamado de cuando Dios los convida. ¿Qué será esto de convidar? ¿Qué será esto de convidar? A ver, es una invitación, ¿cierto? Es una invitación. El Señor está haciendo una invitación y a muchos ha hecho la invitación, a muchos. Ahora, ¿cuántos han escuchado realmente esta invitación? ¿Cuántos? ¿Cuántos? A muchos, porque cuando uno escucha en el lenguaje de las personas frecuentemente es un lenguaje religioso. Dios, vuelvo y les digo, Dios, Diosito, mi Diosito, es que Dios, y de hecho en algunas frases de sus palabras, incluso está presente algo de la palabra de Dios, o sea, se conoce de la palabra de Dios, se conoce. Pero el hecho de que yo escuche algo de la palabra de Dios, porque recuerden, mis hermanos, que algo que el Señor nos ha frecuentemente llamado y nos ha hecho escuchar una frase bíblica frecuentemente usada por él, y es, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, muchos. A ver, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Yo pues tenía mi religión, Diosito, yo tenía mi religión. Entonces dice la palabra de Dios, muchos me dirán. Muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre. Dice la palabra de Dios, muchos me dirán, muchos, no pocos, no pocos, muchos me dirán. Entonces, eso es un llamado de atención que el Señor nos hace a tener en cuenta en nuestras vidas, porque, bueno, la vida, dice la palabra de Dios, es como neblina. La vida es como neblina. La vida es neblina. ¿Cuándo vamos a entender? ¿Cuándo será que vamos a entender nosotros que la vida es neblina? Que la vida es una neblina que en algún momento, así como tenemos aquí un paisaje hermoso y en la parte de atrás hay unas nubes, a veces este cerro que está aquí atrás, pues de repente está despejado porque la neblina se fue. Así es la vida, dice el Señor. Así es la vida, es una neblina. Está allí, pero de repente ya no está. De repente ya no va a estar. No importa si fuiste o te ganaste o fuiste el más famoso de todos, igual la ley de Dios en cuanto a que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Para los hombres está establecido. No hay manera de evitar esta ley. Esto es ley. Esto es ley, esto es ley. ¿Ve? Y muchos en esta vida conocen acerca de lo que dice la Escritura, han leído, han escuchado algo de la Escritura, muchos, y hasta tienen en su boca algo de la Escritura. La vida es neblina. Ahora hay cosas muy interesantes dentro de esto que ocurrió en estos días con este cantante famoso en Colombia, un cantante famoso. Un cantante que en muchas ocasiones tenía en su boca tenía las frases o palabras alusivas a Dios. A ver, eh, quiero aclarar eso, ¿no? Frases y palabras alusivas a Dios, pero no porque yo tenga frases y palabras alusivas a Dios significa de que Dios verdaderamente o que yo estoy caminando en los caminos de Dios.
No significa necesariamente lo uno, no significa lo otro. Dice aquí en la parábola de la cena, dice entonces Jesús, o dice un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Los llamó, los convidó, ¿cierto? Muchos son convidados, muchos son los llamados, dice la palabra de Dios. Muchos serán llamados, pocos serán escogidos. Pocos. Venid que ya todo está preparado y a todas, y todos a una comenzaron a excusarse. Entonces, una de las excusas que escuché de este es que es muy interesante y ha sido una situación que ha sido tomada, esto que pasó con este señor, ha sido tomado por muchos medios y canales cristianos, especialmente porque allí el Señor habló algo, allí el Señor hizo algo y muchos prestaron atención a las palabras o a lo que el Señor está hablando. Muchos, muchos. De hecho, no ocurrió esto mismo con la muerte de otros personajes. Sin embargo, con este sí ocurrió. Sí ocurrió porque allí pasó algo. Allí el Señor habló algunas cosas muy importantes que nosotros obviamos y nos hacemos los locos, como decimos por ahí, ¿no? Como que miro para otro lado, como que eso no es conmigo, como que yo todavía no tengo el tiempo, yo todavía estoy muy joven, entonces eso no es para mí. Eso de pronto cuando yo alcance tal edad o cuando yo tenga tal cosa o cuando yo ya sea un señor adulto mayor y entonces allí como que sí me voy a acordar y como que sí le voy a prestar cuidado al Señor. ¿Cierto? En cierta ocasión entrevistaron a este señor y dijo, no, yo voy a empezar a cantarle, yo estoy muy cansado de todo esto y voy a empezar a cantarle a Dios a la edad de 35 años. Yo a la edad de 35 años va a cantarle a Dios, cuando nosotros no tenemos, a ver, no tenemos ganados ni el día de mañana. Y si ya esto ha estado en mi corazón, si ya esto ha estado en mi corazón, ¿por qué no he empezado a caminar sobre esto? ¿Por qué tengo que, entre comillas, querer esperar a que venga un tiempo futuro, el cual no tengo? No tengo un tiempo futuro, no lo tengo. Yo lo único que tengo, como dice el Señor, ese es el momento, ese es el día que hizo el Señor. Si cuando el Señor te hable, no endurezcas tu corazón, dice la palabra de Dios. Y cuando el Señor dice no endurecer el corazón, está hablando de ya, hoy me dijo el Señor, hoy me habló el Señor, ya tengo que empezar a cambiar mi vida, ya mi vida tiene que caminar, empezar a caminar en el Señor. No esperar a ver qué, no es que yo estoy esperando en el futuro porque es que estoy muy joven. Entonces yo tengo que cumplir hacer ciertas cosas en mi vida para yo poder empezar a caminar en los caminos del Señor. Entonces, les decía a mis hermanos, es un ejemplo muy interesante que el Señor puso aquí como una alarma para todos nosotros los que aún estamos vivos, como dice la palabra de Dios, porque mejor es perro vivo que el león muerto, como dice el Señor. Mejor perro vivo que el león muerto. Mientras estemos en vida, hay esperanza. Ya después de que hayamos partido de este mundo, ya no hay ninguna esperanza para el que está muerto. Ya, el muerto ya partió, ya se fue, ya no hay ninguna esperanza. Entonces esto de que es que yo voy a esperarme, hay un testimonio por allí, ahorita no lo tengo a la mano, pero eh, decía el Señor, es que yo a los 35 años le voy a cantar a Dios. Yo recuerdo por allá hace unos no muchos años, por allí que hablaba con alguien en su necedad, él decía, es que yo soy cantante. Y yo no entiendo esto de que yo soy cantante, pero no le canto a Dios. O sea, soy cantante, pero no le canto a Dios. ¿Para qué creó el Señor en mí todos estos atributos y toda esta bendición que el Señor trajo a mi vida y todo lo que el Señor ha traído? Porque el Señor dice en su corazón, Él lo dice en la palabra de Dios, todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Y esos son llamados de atención que el Señor hace, pero nosotros no le prestamos atención. ¿Por qué? Por duros de servicio, dice el Señor. Duros de servicio, duros de servicio. Así que todos esos ejemplos que el Señor trae es para nuestra enseñanza, dice la palabra de Dios. Todo esto es para nuestra enseñanza, para que nosotros dejemos de ser duros de servicio y veamos que en algún momento el Señor puede decir, Luis, hasta aquí fue tu hora, nos fuimos. Cualquiera de las personas que está aquí, hasta aquí fue tu momento. Se acabó, el tiempo se acabó, no hay más tiempo, no hay más tiempo. El tiempo es ya. El tiempo no es mañana, el tiempo no es cuando esté más anciano, el tiempo no es cuando haya cumplido mis metas, es que estoy esperando a cumplir mis metas. Mis metas son estas y luego entonces voy a empezar a poner en práctica los propósitos, entre comillas, de Dios, ¿no? Porque primero estoy yo y luego después
por allá dejaré a Dios en mi camino. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios, como dice la palabra de Dios, la acabamos de leer en el libro de Deuteronomio, dice, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Es que se me multiplicó todo. Pues se me multiplicó el oro, la plata, las posesiones, las riquezas, y entonces pues ya estoy muy ocupado en mi vida, y en mi vida ocupada, pues no, ahorita no tengo tiempo para el Señor, pero más adelante yo creo que voy a tener un tiempito para Dios. Bueno, muy interesante esto que pasa como ejemplo para nosotros, como ejemplo para nosotros. Dice en el versículo 18, dice, y todos a una comenzaron a excusarse. A ver, el Señor convidó a todos, los convida a las personas, hey, ven, vamos a caminar en este camino del Señor, convida a las personas y las personas dicen, no, espere más adelantito, ahorita tengo que hacer unos negocios, tengo que hacer algunas cosas, ahorita no puedo. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes, yo voy a probarlos, te ruego que me excuses. A ver si el Señor nos va a excusar. Yo quiero saber si es que no, y a propósito, no. Entonces aquí el lenguaje muestra a un personaje que pues ante todo pues tiene cierto nivel de cordialidad y entre comillas de educación, ¿no? Te ruego que me excuses. Te ruego que me... Dios, por favor, excúsame. En este momento no te puedo atender, pero de pronto más adelante creo que sí te voy a atender. A ver si el Señor, de verdad, yo tengo... A ver, si ¿puedo hacer eso delante del Rey de Reyes? A ver, no hemos entendido esto. Es el Rey de Reyes, es el Rey de Reyes. No es cualquiera que te está haciendo el llamado, es el Rey de Reyes. Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Job. Job capítulo 33, versículo 14. Job capítulo 33, versículo 14. En más de una ocasión les he dicho a los hermanos, a través de la palabra de Dios, que Dios habla a través de los sueños. Es una de las formas en que Dios habla. Bueno, es una de las formas en que Dios habla. En el libro de Job, en el capítulo 33, dice la palabra de Dios en el versículo 14, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Yo pienso hacerle por hasta los 35 si Dios me presta la vida. Y también sé que al final voy a terminar cantando música para Dios. Ay, no, por favor, hacer el tema también. Bueno, También pues porque es una promesa. sí. ¿Me entiendes? Sí, la tienes que cumplir. O sea, y además que me gusta, ¿no? Pero pues yo creo que en eso va a terminar. Como les decía a mis hermanos, es una reflexión muy bonita para nosotros, de algo que el Señor hizo, es algo que dejó testimonio y que nosotros tenemos que aprender de esto, que tenemos que aprender de esto. No podemos quedarnos allí solamente en que, bueno, nos sentimos un poquito tristes y no, hay mensajes muy fuertes que el Señor está enviando y que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Vemos en el video anterior cómo este muchacho, no, es que yo, sí, ya, yo a los 35, yo a los 35. A ver, yo no sé en qué enseñanza que nos dieron a nosotros o le dieron a los hombres que nosotros podíamos, es que como toda esta mentira, todo está ligado a muchas mentiras, ¿no? Está ligado a la mentira del libre albedrío, que yo pueda hacer como yo quiera. Entonces, como que Dios está esperando ahí a ver si yo, oiga, pues qué bonito que yo como que sí voy a hacer algo bonito, tengo en mi mente hacer algo para Dios, pero pues a la final no, yo como que, no, dejémoslo así. Yo no, pues es bonito y suena muy religioso, pero al final yo no tengo potestad sobre mi vida, no tengo potestad sobre mi vida. Yo no puedo decir que sí, que entonces el Señor Jesús tiene que esperarme, Él me tiene que esperar a mi decisión, a ver si a mí me place hacer las cosas en algún momento de mi vida, cuando yo tenga tiempo, como que ahorita tengo otros proyectos y luego pues, voy a empezar a caminar en los proyectos de Dios. No funciona así, mis hermanos, no funciona así en la palabra de Dios. Aquí quiero que escuchemos
quiero que escuchemos este corto testimonio que da este muchacho días antes de fallecer para que lo analicemos. Les pido disculpas ante todo, porque en algunas ocasiones el lenguaje que él usa pues no es un lenguaje muy apropiado. Así está en el video, así que yo les pido disculpas por el lenguaje inapropiado que en algunas ocasiones, y como ya es común desafortunadamente en nuestro territorio es muy común el lenguaje inapropiado, entonces ser grosero, tener palabras soeces en nuestras vidas, pues eso es entre comillas común. Ahora, Sí, que porque sea algo común no quiere decir que sea lo bueno. Definitivamente no es lo bueno, no es lo bueno. El Señor nos llama a ser santos en toda sí. nuestra manera de vivir. Así que sed santos en toda nuestra manera de vivir. Así que les pido disculpas un poquito por el lenguaje inapropiado que en algunas ocasiones utiliza o utilizaba este muchacho. Pero bueno, no nos concentremos en eso. Les pido que nos concentremos en lo que pasó allí con este muchacho. Y antes de ponerlo, mi hermano, quiero leer un pasaje de la palabra de Dios, por favor. Yo le aviso, mi hermano, disculpe, mi hermana Adriana, por favor, disculpe un momentito. Ya yo le aviso cuando lo podamos poner. Bueno, a ver, Sí, permítame un señor, no hay momentito. problema. Oh, gracias, mi hermano, muy amable. Entonces, dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 33, en el versículo 15. Job 33, 15. Dice, 14, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. En una o en dos maneras habla Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Pero el hombre no entiende. Dice, pero el hombre no entiende. En una o dos. ¿De cuántas maneras nos ha hablado el Señor? ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor? ¿Cuántas ocasiones el Señor nos ha hecho llamados a nosotros? A cada uno de nosotros. ¿A cuántas personas el Señor usualmente les hace llamados todos los días? Todos los días. Llamados al arrepentimiento, llamados a alistarse. Cuántas personas que el Señor les ha dicho a través de algún médico, por ejemplo, porque es que esto, vea, todo viene de Dios, todo viene de Dios. Cuando un médico te dice en algunas ocasiones, o un especialista, te dice, te quedan 3 meses de vida, Pepito, te quedan 3 meses de vida. ¿Qué crees? Y si esos 3 meses de vida se cumplen, en algunas ocasiones, pues el Señor, en su misericordia, prolonga la existencia, porque pues a través del conocimiento en la ciencia se conoce que un ser humano, pues no va a durar más de cierto tiempo con ciertos tipos de enfermedades. Eso ya, pues. Pero el Señor en su misericordia en muchas ocasiones, pues ha alargado estos tiempos de vida porque el Señor es bueno y Él alarga los tiempos de vida. Ya leeremos también otro pasaje donde el Señor alargó el tiempo de vida para alguien al cual el Señor le mandó el profeta a decirle, prepárate porque vas a morir, prepárate porque vas a morir. A ver, yo lo tengo por acá, creo que está por acá. Dice, disculpen, voy a pasar ahorita a Isaías capítulo 38. En Isaías capítulo 38 dice, versículo 1, dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte, o sea, tiene una enfermedad de muerte, una enfermedad mortal. Entonces, pues por el conocimiento de las enfermedades, cuando aquí dice la palabra de Dios, enfermó de muerte, es porque son enfermedades que frecuentemente traen la muerte a las personas. Hay enfermedades que traen la muerte a las personas y no necesariamente es que el médico se esté en algunas ocasiones dándose la potestad de Dios. No, él no se está dando la potestad de Dios. Él conoce a través del conocimiento que el Señor le ha dado que este tipo de enfermedades normalmente da cierto tipo de tiempo a las personas y que bueno, de ahí para allá, pues lo que suceda, pues será un milagro, definitivamente, como todo en la vida, todo es un milagro, cada despertar pues es un milagro, ¿cierto? En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. A ver, ¿por qué enfermó de muerte? Porque se conocía en aquellos tiempos, a través de la ciencia existente en aquellos tiempos también, que esa enfermedad pues causaba la muerte. Ya. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Señor dice así, el Señor dice así.
El Señor dice así, ordena tu casa. A ver, a ver, a ver, a ver. Eso es lo que el Señor ahora cuando estábamos en Job dice, y el hombre no entiende, y el hombre no entiende. Y nosotros no entendemos, y no entendemos cuando el Señor nos está hablando. No entendemos cuando el Señor no, o no queremos entender, o no queremos entender. Queremos mirar para otro lado y pensamos que no, no es con nosotros, es con cualquier otra persona. A cualquier otra persona le puede pasar, pero a mí no. A mí no me va a pasar eso. Eso que le pase a otros. Les decía a los hermanos lo que dice, lo que dice el libro de Isaías. Isaías dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, ¿qué le dijo, qué le dijo el profeta Isaías? Dijo, así dice el Señor, ordena tu casa. ¿Qué será esto de ordena tu casa? A ver, quién me quiere decir algo, eh, algo conforme a esta frase, ordena tu casa. Buenos días, Buenos días, mi hermana, ¿cómo está? gracias al Señor Jesús, bien. Eh, ordena tu casa, estar en paz con Dios, o sea, como que mirar ante Dios los pecados que se ha cometido, porque el Señor dice, pues depende como el contexto, pero yo lo que sé es que dice que la casa del Señor será casa de oración, o sea, el templo, ¿no? Y la casa de Dios, pues es el cuerpo de nosotros, lo que Él creó, ¿no? O sea, sería una parte, podría ser eso, uno mirarse y arrepentirse ante Dios, porque si una persona llega y le dicen va a morir para tal fecha o bueno, para tal tiempo que Dios manda a decir, pues yo pienso que la persona entraría en ese arrepentimiento de todo lo que se ha hecho, se ha pecado contra Dios, para poder tener y estar con Él en vida eterna, ¿no? Para de pronto, para otro contexto, ordena tu casa, es como poner todo en orden de lo que Dios le ha dado, como las posesiones, las cosas, ¿no? Pero yo pensaría que es más como el arrepentimiento que tiene, que Dios le da para arrepentirse de lo que se ha pecado contra el Señor Jesús. Eso es lo que yo veo, mi hermano Luis Alberto. Gracias, mi hermana Victoria, muy amable, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera aportarnos algo? A ver, aquí dice, ordena tu casa. ¿Cómo estaba la casa de él? ¿Cómo estaba su casa? Cuando Con lo yo que entro está haciendo, con cuando lo que entro él a es, adentro de la habitación de mi hijo, y Estaba desordenada, entonces estaba desordenada la estaba casa. desordenada, ¿cierto? Desordenada. Hay un orden. En el reino de Dios hay un orden, todo tiene un orden. No es como a mí me parezca, no es como en ocasiones nuestros hijos dicen, no, pero es que esta es mi manera de ordenar. No, está todo hecho un desorden y ellos dicen que es su orden. No, el orden es uno, el que establece el dueño de la casa. El dueño de la casa establece un orden y ese es el orden que se debe seguir en esa casa. Ahora, aquí el dueño de la casa, el dueño de nosotros, pues es el Señor Jesús y Él estableció un orden, un orden. Cuando nosotros estamos en nuestra vida, si no estamos dentro del orden del Señor, quiere decir que nuestra casa está desordenada, está desordenada. A ver, estamos haciendo todo lo que no debemos hacer, todo está por fuera de lo que el Señor dice que se debe hacer. O sea, nuestra casa está desordenada, ¿no? Y lo que el Señor le dice a Ezequías, al rey Ezequías, es ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Morirás y no vivirás. Hay algo interesante y es que nosotros los seres humanos pensamos que la muerte no es para nosotros, sino para el vecino, para el de al lado, para el otro, para cualquiera menos para nosotros. O sea, todos van a morir menos yo. Como que, murió el vecino. Ah, pues sí, pues el vecino, pues sí, claro, él iba a morir. Pero no pensamos que nosotros también vamos a morir, vamos a morir. Pastor, Y eso es una verdad absoluta, es una ley, mi hermana. pastor, soy yo, Juli. Mi Pastor, hermana Luz. cuando dice ordena tu casa,
si nos vamos a nuestras vidas, cada uno en su casa convencionalmente tiene unas normas, ¿cierto? A los hijos uno les pone unas normas, debes estudiar, debes esto, no sé qué, y uno los orienta como un buen padre, les da buenos hábitos y todo. El volver a casa yo lo interpreto con las normas que el Señor nos puso, que son sus leyes, lo que Correcto, Él mi nos hermana. manda a hacer. Entonces, Correcto. volver a la casa, es decir, estamos en la casa de nuestro Padre y Él ya nos dijo, usted no debe matar, usted no debe fornicar, usted, o sea, Así eso es es. volver a casa, Eso ordenar la es casa. ordenar la casa. Correcto, mi hermana. El Señor establece unas leyes y es ese orden al que el Señor quiere que yo vuelva. Ordena tu casa. Mi casa está desordenada. Eso es lo que el Señor quiere. Y cuando el Señor nos avisa a nosotros que nos va a llevar, porque, a ver, todos los días es un nuevo día, es un milagro y existe la posibilidad en cualquier momento en que el Señor nos lleve. Sin embargo, han habido momentos de una gracia, todavía otra gracia más de parte del Señor, en donde Él avisa y Él nos dice, te voy a llevar, te voy a llevar. Eso le pasó al rey Ezequías. Al rey Ezequías le dijo, te voy a llevar. Le mandó el profeta y le dijo, vas a morir, ordena tu casa. Cuando alguien, por ejemplo, hemos también dicho esto, alguien, por ejemplo, tiene alguna enfermedad acuérdese que aquí hay algo muy interesante, dice, tenía una enfermedad de muerte. Cuando una persona tiene una enfermedad de muerte y el médico se acerca y le dice, Pepito, te quedan 3 meses de vida. A ver, ¿qué me está diciendo el Señor? A ver, yo quiero ver, ¿qué me está mandando a decir el Señor? Hola, ¿Qué me... pastor. Perdón, mi hermano. El Señor Jesús está diciendo, arrepiéntete de tu pecado y vuelve al camino, a las sendas antiguas, que es la Orde- ley del Correcto, Señor. Ordene su correcto, mi casa, le está hermana. diciendo ahí. Ordene su casa, le está diciendo. Ordene su casa. Vea qué interesante esto, mis hermanos. Esto es muy hermoso, es muy interesante. Nosotros como nos quedamos en muchas ocasiones manejamos las cosas en nuestros sentimientos, en nuestras emociones humanas. Entonces pensamos que allí lo que va a ocurrir es una tragedia muy grande y resulta que lo que el Señor está trayendo es una gracia muy grande, porque el Señor lo que me está diciendo o le está diciendo a Pepito o a Pepita es, tienes 3 meses, ordena tu casa, ordena tu casa. Claro, póngase en las manos del Señor, organice su vida, pídale perdón al Señor por todo lo malo que ha hecho, ordene su vida, lo que estaba haciendo mal, póngalo correctamente dentro de la palabra de Dios, ordene su casa, porque te voy a llevar. Entonces, vea qué interesante esto que pasa. Es muy, muy interesante. Así que hay que empezar a ver las cosas desde una perspectiva espiritual, desde lo que Dios está haciendo, no desde nuestra humanidad, porque nosotros en la humanidad, pues en nuestros sentimientos pensamos que allí lo que va a ocurrir es una... No, lo que el Señor está haciendo es una gracia muy grande. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces el rey Ezequías dice que puso su rostro en oración, le pidió al Señor y el Señor tuvo una misericordia y le extendió un tiempo. ¿Eso puede ocurrir? Claro que puede ocurrir. Que no siempre va a ocurrir, no siempre va a ocurrir. Así que si el Señor nos llama y nos dice ordena tu casa, ordénala. Y si el Señor te da más tiempo de vida después del tiempo de que ya te mandó a decir, pues es una gracia todavía mayor para que puedas disfrutar de la mano del Señor el tiempo que permaneces aquí en la tierra, pero siempre con la casa ordenada. Bueno, yo quiero que Pastor, vayamos, mi hermana. el Señor dice que siempre y cuando estemos vivos hay esperanza. Y Él nos dice, mientras estamos vivos, que tenemos la oportunidad de ponernos a cuenta con Él. Él dice, estemos a cuenta. Dice que si nuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. O sea que cada día que estemos en esta tierra en vida, pues tenemos esa oportunidad aún. Él nos da la oportunidad cada día de estar a cuenta con Él. Correcto, mi hermana, correcto. Cada día que pasa es una gracia y pero una gracia ¿para qué? Para seguir atesorando o para ponernos a cuentas con Él. No sabemos cuándo nos vamos a ir. Y el Señor dice, ordena tu casa. Y si hoy, por ejemplo,
Hoy que estamos leyendo este pasaje de la palabra de Dios, quizá nadie te ha dicho que tienes 3 meses de vida. Tal vez nadie nos ha dicho que tenemos 3 meses de vida. Sin embargo, hoy el Señor nos está diciendo, ordena tu casa, ordena tu casa. Por alguna razón nos está diciendo el Señor eso. Ordena tu casa. No es cuando nosotros queramos. Ahora escuchábamos el audio, el video de este muchacho y él decía, no, es que yo pues como que entre comillas, como que voy a empezar a ordenar mi casa a los 35 años. Tengo 34, ya casi cumplo 35 y voy a empezar a ordenar mi casa. No, no es cuando uno quiera. Es cuando el Señor te hable, dice la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, no endurezcas tu corazón. Mi hermana Juliana, Willington, mi hermana Willington. Adelante, mi hermana Willington. Sí, pastor, es que sí, vea, a Ezequías el Señor le dio aviso, el Señor, yo sé que esto ocurre, lo que pasa es que nosotros no logramos o somos muy limitados y el mundo a veces nos lleva, pero el Señor también nos muestra por medio de personas, nos muestra en sueños. Hay muchas formas, el Señor tiene su gracia y tiene su misericordia, pero hay que tener en cuenta también que en Eclesiastes hay un versículo donde habla de que nosotros seamos conscientes de esto y lo dice de esta manera. Lo dice, es mejor estar en la casa de lutos que en la casa de banquetes o de fiestas. Voy a ponerlo así como en mis términos, pero pues es lo que quiere decir la palabra. ¿Y esto qué aduce? Aduce a que nosotros seamos conscientes, porque la muerte, como lo decía el pastor, uno lo ve como que para todos, menos para uno. Y eso nos hace consciente. Y eso de ser consciente es de buscar al Señor y temer a Dios, temer su palabra. Ese es el punto, pastor, y eso es tan importante. Sí, señor, sí, mi hermano. Siempre pensamos que todo le va a suceder al otro y no a mí. Siempre pensamos que las cosas, las tragedias, las situaciones, y el Señor lo dice en su palabra, dice que hay que fortalecerse en el Señor porque van a venir tiempos y a todos, fundamentar nuestra casa sobre la roca es necesario porque van a venir tiempos difíciles. Eso dice la palabra de Dios. O sea, no pensemos que es que las cosas le van a suceder a otros y a mí no me van a suceder. No pensemos de esa manera porque pues no hay sabiduría en esa manera de pensar. No la hay. En el libro de Job, en el capítulo 33, le decía en el versículo 14, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. No es que Dios no hable, es que el hombre no quiere entender, no entiende. Dice, no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Vea que esto es bien interesante, esto que pasa, esto que le pasó a este muchacho que quedó el testimonio allí, es muy interesante. Dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el Pastor, sueño cae sobre los hombres. Muy, muy interesante esto. Mi hermana. pastor, y él que se soñó 3 veces con el mismo sueño, sería que Dios ahí le dio una oportunidad para que se arrepintiera. Muy interesante eso, mi hermana. Recordemos lo que le dijo el Señor al rey, ¿a cuál leímos, cuál fue leímos ahorita en Isaías capítulo 38? ¿Qué le dijo el rey a Isaías? ¿Qué le mandó a decir? Isaías 38, Isaías 38:1. Ordena tu casa. ¿Por qué le dijo ordena tu casa? Porque estaba desordenada, ¿cierto? ¿Qué le estaba diciendo a este muchacho y qué nos dice a todos nosotros? Ordena tu casa. Quiero que Pastor, vayamos, mi ¿puedo hermana. decir algo? Sí, señora, por supuesto. Ah, Amén. pastor, ¿puedo leer Ageo 1 desde el versículo 2? Ageo 1, desde el versículo. Adelante, mi 1 hermana, por favor. dice, así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo
para vosotros del habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscáis mucho y halláis poco, y, en, y enseñáis, ay, no veo, y encerráis, no veo, enceráis y enceráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como las había enviado el Señor su Dios. Pastor, el Señor Jesús está diciéndonos que nosotros nos ocupamos nuestro tiempo o nuestro esfuerzo o nuestra vida para artesonar nuestras casas, que es este mundo, que es el conseguir títulos, el conseguir profesiones, el conseguir mejor salario, mejor posición, el conseguir mejores amistades, mejores casas, mejor, o sea, todo lo que conlleva este mundo en la carne, pero que no hacemos absolutamente nada para reconstruir el templo donde mora el Señor. Eso está desértico, desierto, está destruido. ¿Por qué? Porque no existe la ley del Señor Jesús en nosotros. Y dice, sembráis y no recogéis, o recogéis poco, os vestís y no os calentáis, recibes un jornal o un salario y ese salario es echado en saco roto. O sea, nada de lo que hagamos en esta vida importa, eso es añadiduras de este mundo, que si nosotros construimos ese templo para que el Señor Jesús more, para que el Señor Jesús sea nuestra guía, nuestra luz, nuestra, nuestro camino, entonces todo lo que hagamos va a ser bendición. Y dice, cerré los cielos para que no cayera lluvia, la tierra no dio su trigo. Bueno, todas esas cosas, pastor, el Señor es misericordioso y Él hace que nosotros podamos ser sustentados, pero llega un momento en que ese tiempo se acaba. ¿Por qué? Porque, Así como es. dice la palabra también, necio, que sabes tú que hoy vengan por tu alma, ¿cierto? Entonces, Así es, mi hermana. eso es lo que está pasando, pastor, que nosotros Así es. estamos ocupados en otras cosas, artesonando nuestras casas, mientras que el templo está destruido y no lo Así es. construimos, para que el Señor Así more en es. él y su ley guíe nuestra vida. Así es, mi hermana. Así es. Totalmente cierto, mi hermana. Muchísimas gracias. Así es, totalmente.
Total, totalmente lo que su mención nos aporta. Interesante y muy buenos los aportes de los hermanos. Por aquí creo que tenemos a mi hermana Victoria también que quiere hacer un aporte. Sí, eh, yo estos días también he pensado y yo digo, o sea, la mayoría, o sea, si yo creo que si nosotros todos los días pensáramos en que es de pronto nuestro último día, no como el mundo dice, ¿no? Porque el mundo, las personas del mundo dicen, viva la vida como si fuera el último, o sea, viva el momento como si fuera el último. Pero cuando uno, por la misericordia del Señor Jesús, ha escuchado su palabra, que es Él, y uno ve que hay cosas en la vida de uno que realmente no edifican, o sea, que no edifican, lo ayudan a caminar a uno. Entonces uno, yo por lo menos decía, qué días, si en este momento se va uno, ¿cómo estoy ante Dios? Así O sea, es, ¿cómo estoy ante Dios? así es. Con mis sentimientos, por lo menos, porque ahora, o sea, nosotros, eh, no, todas, pues no puedo hablar por todas las personas, ¿no? Pero uno se está gozoso y obviamente la palabra del Señor es vida, porque es la que nos sustenta y la que nos ayuda a caminar y todo, pero cuando se termina el estudio, cuando se acaba la prédica, realmente quedamos solos ante nuestro Dios. Así es. Y cuando quedamos solos ante nuestro Dios, debemos de preguntarnos, por lo menos lo que se habla ahorita, o sea, cómo es mis sentimientos hacia otras personas que nos han hecho daño o hacia otras personas que no viven la vida como el Señor dice, o bueno, son tantas cosas que a veces uno como que está triste, yo estoy triste no porque conozca a Dios, no, no, no. Se entristece de ver que lo que uno tiene o está dando o está haciendo no es como el Señor lo quiere. Y eso lo llena a uno de tristeza, porque casi siempre estamos dispuestos en que yo qué días leía a Santiago y dice que nosotros debemos ser lentos para escuchar, lentos para responder, pero realmente uno no lo hace. O sea, uno como que hace las cosas así de un momento a otro y nos damos cuenta que realmente qué pasaría si de verdad es nuestro último día. O sea, Así ¿qué es. pasaría? ¿Cómo estoy yo con mis hermanos que me reúno? ¿Cómo estoy yo con la familia que tengo tanto en sangre? ¿Cómo estoy yo ante, o sea, ante mi Dios? Y yo pienso que eso es algo muy fuerte que el Señor nos pone a ver porque ayer veía cuando se reunieron a hacer el homenaje a Jason y yo decía, si nosotros vemos, la mayoría de personas que estaban ahí no conocen al Señor. O sea, el testimonio que se da ya estando él ahí, el cuerpo, porque ya él ya no ve, él ya no siente, él ya no nada. Entonces vemos los testimonios de los amigos que realmente no conocen a Dios, o sea, que entonces uno eso dice, Dios mío, o sea, eso como que lo hace a uno pensar y decir, qué triste, ¿no? O sea, qué triste ver que a pesar de que él está rodeado de tanta gente, porque son miles y miles y miles y miles de personas las que están ahí, las personas realmente no conocen ese Dios que a él le habló, o sea, que sí que le habló a él. Por lo menos ayer yo veía a la mamá y cuando la mamá decía, sé que ahora ya hay un ángel más en el cielo, entonces uno decía, sabe uno que eso es una mentira, o sea, que es una blasfemia, pero obviamente no conocen del Señor, ¿sí? Uno de los amigos se fue bueno, donde los meten a ellos y dijo que a cada uno les iba a dar un trago de aguardiente, que porque a ellos les gustaba eso. Entonces uno decía, sí, o sea, uno se da cuenta de todo esto. La canción una de las canciones que él cantó que dice que el último beso sea el de mi madre y que la Virgen. Entonces uno decía, o sea, realmente
habían pensamientos y cosas que pues que ante Dios, nosotros que leemos la palabra sabemos que no. Puede ser, yo le decía a mi hija, Dios es muy bueno y benigno y misericordioso. Puede ser que en el momento que pasó, que solo el Señor Jesús lo conoce, puede ser que una persona se llegue a arrepentir, así como cuando él estuvo en el madero y hubo una persona que se arrepintió y dijo, no, tú eres el único Dios. No lo sabemos, solo el Señor Jesús lo sabe. Pero viendo uno los testimonios de todas las personas que estaban ahí, uno se llena de tristeza y de miedo, ¿no? De miedo porque realmente el mundo está cada día más y más y más alejado de los mandamientos y de la obediencia hacia Dios. Y yo pienso que eso es triste. O sea, así uno no quiere, o sea, Dios tiene la potestad en todo el mundo, pero eso duele, ¿no? O sea, a uno le duele porque, no por Dios, porque el Señor Jesús, sin nadie de nosotros, sigue siendo Dios. Le da tristeza a uno de ver que cada día se está viviendo y se está creyendo más en la mentira, mi hermano Luis Alberto, que en la verdad. O sea, que Así es, mi hermano. no estamos haciendo las cosas como el Señor las está mandando. Así Entonces, es, mi esto es hermano. algo que Dios, que yo digo que hay que pedirle mucho al Señor Jesús y preguntarnos cómo estamos cada uno de nosotros ante el Señor y que el Señor nos ayude a lo que le dijo a esta persona. Limpiemos y ordenemos nuestra casa para estar bien ante el único Dios verdadero, nuestro Padre amado, nuestro Señor Jesús de Nazaret. Así es, mi hermano. Mi hermano Willington, ¿quiere aportar Pastor. algo? Sí, pastor, hay algo, o más bien, yo sí quiero leer un versículo, pero voy a hablarlo. Ahorita estábamos hablando con la hermana Joana de Ageo. La persona más sabia, del que no hubo antes ni lo hará después, y estamos hablando de Salomón, nos hace un recorrido en los libros y nos habla de las riquezas, nos habla de que él construyó palacios, jardines, acumuló, me imagino, mucho oro, mucha plata. Nos habla obviamente también de los placeres de la vida, nos habla de la sabiduría, porque pues obviamente él fue sabio, culto para la época y obviamente para el futuro, porque tenemos eso de acuerdo a la escritura. Habló de los grandes proyectos, pero todo llegó a un punto y lo de línea hace un recorrido, dice que todo es vanidad de vanidades y todo es vanidad. Y él culmina, y él siendo el más sabio, esto está en Eclesiastes, yo aquí ya lo tengo, 12:13 Eclesiastes, y dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Y cuando lo dices el todo del hombre es porque es literal. Ahorita hablábamos de Ageo y uno se hace planes, proyectos, hace cosas y busca, y eso se cree como que de cierta manera empoderado o empoderada, porque esa es la palabra que yo más escucho ahora, y creen que es por sí mismo. Y muchas veces cuando llega a ese punto no hay sino buscar otros proyectos, no se sacia, porque eso no genera paz, literalmente no genera paz. El único que le va a dar la paz, esa paz que la sociedad no lo entiende, por eso es inentendible, lo da el Señor, pero más allá, el temerle a Dios, el temerle al Señor, además de tener esa paz, entendemos que ese es uno de los propósitos, y por la gracia del Señor fuimos escogidos. Pero el mundo está abocado a otro punto y mira para otro lado. Y muchas Pero, veces nos hace ese llamado, y ese llamado es para nosotros también, organizar la casa. Bueno, pastor, era eso. amén, amén, mi hermano, amén. Dice el libro de Génesis en el capítulo Pues, 41, en el versículo 32. ¿Alguien quería aportar algo más? Pastor, solamente quería decir que algo muy importante que dice el Señor Jesús, Él nos manda a hacer frutos de arrepentimiento. Eh, Nosotros tenemos que ser testigos del Señor, y eso se hace dando frutos. Entonces, mm, el ladrón en el madero, pues dio frutos de arrepentimiento porque él reconoció al Señor Jesús como el Dios, ¿cierto? Así es. Pero esto así como de que, ay, en el último momento se arrepintiera, o sea,
Dice el Señor, hagan frutos de arrepentimiento. Así es. Y si ya te había avisado que organizaras tu casa y no has querido organizar tu casa, a ver, en esto lo que dice mi hermana es muy interesante porque, a ver, el Señor es un Dios de orden, el Señor estableció un orden, organizar tu casa. A ver, nosotros siempre o en algunas ocasiones caemos tal vez en el sueño, en el ideal, de que en el último segundo, como que las personas se arrepintieron. Y una persona que no ha tenido al Señor en su corazón durante su vida, pues difícilmente su última frase va a ser, Señor, recibe mi espíritu. Seguramente alguna persona dentro de una situación difícil, pues su última frase tal vez será, Dios mío, sálvame, pero pues del accidente, no sálvame eternamente. Ni, a ver, son cosas que a veces uno cae un poquito en el romanticismo, como mi hermana Victoria en algunas ocasiones nos ha dicho, ¿no? Caer en el romanticismo de pensar que en el último segundo, bueno, no es así. Eso es más como muy romántico, pero no es tan bíblico, ¿cierto? Porque pues la palabra de Dios, a ver, y una persona que no está con el Señor, como les digo, pues en el último momento, en muchas ocasiones, las personas gritan, sí, obviamente, ay Diosito, o seguramente el sálvame es más un sálvame del accidente, más no un sálvame para vida eterna. Entonces son cosas que hay que tener de mucho cuidado y hay que meditarlas muy bien para no caer en algún tipo de romanticismo ni de religiosismo que no es bíblico, ¿no? Muy, muy interesante esto que también dice mi hermana Joana. Eh, Ahora, si el Señor ya nos ha mandado, mire, el libro de Génesis en el capítulo 41, en el versículo 35, perdón, Génesis 41 dice, Génesis 31, 32, Génesis 41, 32. En el libro de Génesis, en el capítulo 31, en el 41, versículo 32, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, vea qué interesante esto, vea qué interesante esto que está escrito aquí en la palabra de Dios. Dice, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Ve qué interesante esto que está en la palabra de Dios, ¿no? Muy, muy interesante. La palabra de Dios nos saca de todas esas inquietudes que nosotros tenemos, ¿no? Les decía en el libro de Job, capítulo 33, dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres. Así que hay que prestar mucha atención, especialmente cuando el Señor habla tan claramente en algunas ocasiones. Ahora, puede pasar lo que le pasó al rey Ezequías, sí, él clamó al Señor y el Señor le dio un tiempo más, pero no para seguir con la casa desordenada. El tiempo más que le dio fue para continuar viviendo con la casa desordenada. Bueno, por aquí tengo una mano levantada, creo que es de mi hermana Adriana, ¿cierto? Sí, pastor, quería Bueno, mencionar que nuestro Señor nos explica claramente cómo organizar nuestra casa o ponernos a cuentas con Él. Y un claro ejemplo es cuando Mateo estaba recaudando impuestos y nuestro Señor Jesús le dijo, sígueme. Mateo lo que hizo fue levantarse y seguirlo inmediatamente. No programó, ni planeó, ni lo hizo gradualmente, sino que fue inmediato y veo que esa es una enseñanza que el Señor nos da, es una orden, es una explicación de cómo debe ser ese limpiar u organizar nuestra casa. así es, mi hermano, así es, totalmente, totalmente. Les decía, quiero que escuchemos el audio, el video, para que lo reflexionemos de cómo el Señor le habló a este muchacho. eh, y bueno, muchas ocasiones las personas pues no entienden, hacen caso omiso, no piensan que es con ellos y bueno. Pero esta evidencia es bastante interesante para que la meditemos sobre ella, meditemos sobre cuántas veces el Señor ha hablado a nuestras vidas y ha hablado muy claramente y nosotros como que no prestamos atención, ¿no? Quiero que escuchemos aquí una porción de este video del minuto 44
para que les decía ahí un Llegó, poco del lenguaje. 44, mi hermano, minuto 44, un poquitito adelante. tenía como 8 shows en Cali, me subo a un show en Cali y estoy cantando y me empiezan a venir las lágrimas. Yo dije, ¿qué es esta mierda, weón? Yo, ¿qué es esta mierda? Y yo empiezo a mirar a todo el mundo y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo acá? Yo no quiero estar acá. Y descubrí la depresión, marica. La depresión. Y yo decía, yo no quiero más esta mierda, no me quería morir, pensamientos de suicida. Yo decía, Dios mío, ¿qué me está pasando? Tengo todo está bien. Me había alejado mucho de Dios. Cuando tú eres un hombre de Dios, que conoces de Dios, a ti no te atacan los mismos demonios que atacan al que está en la calle. La persona que es un habitante de calle no representa ningún peligro para el enemigo. La persona que conoce de Dios tiene el poder de la palabra y tiene una historia detrás y genera credibilidad, se vuelve el enemigo número uno del mal. ¿Por qué? Porque puede atraer masas. Entonces, cuando yo entiendo esto, yo empiezo a ver y yo digo, ¿qué me está pasando? Sencillo, era demasiada presión, muchos años cargando y solucionándole a todo el mundo. Y me alejé de Dios, y a como me alejo de Dios, el man entra y encuentra la puerta, y como nosotros no somos santos, pues automáticamente se me empieza a meter, y a lavarme el cerebro, y a trabajarme el cerebro, el enemigo, y a trabajarme el cerebro. Empecé a tener noches que no dormía, empecé a tener ansiedad, huevón, y depresión. Entonces se me iba la respiración, entonces se me dormían las manos, la cara, los labios, me empezaba el tic en el ojo, y yo, ¿qué es esta mierda? O sea, me va a morir, y entonces me llevaban a la clínica y me ponían a respirar en una bolsa. Y yo decía, fue puta, me gané 800 millones este fin de semana y tengo depresión. Una locura, weón. Pues yo creo que el éxito trae mucha energía, ¿sabes? Y esa energía, para nadie es un secreto que nosotros estamos en el mundo, weón. Yo voy y le canto a todo lo que tú te imaginas. Y la gente te está emanando energía hacia ti. Y normalmente cuando yo llego a mi casa, yo llego así, weón, cansado, yo, pues, ¿por qué me siento tan agotado? Porque la gente te absorbe esa energía. Tú eres una persona que va a darle alegría al público. claro. Entonces fue la primera vez que fui al psicólogo en mi vida. Ujú. ¿Cuántos años tenías? No, huevón, eso fue hace 2 años. ¿Y por qué fuiste? ¿Qué o quién hace que realmente decidas como vamos a ir al No, yo psicólogo? empecé a notar algo feo en mi huevón y era que me quería morir. Quería dejar de existir, huevón. Y, y yo empiezo a hacer ese proceso interno y dije, yo ya he vivido estas guerras. Yo soy un hombre de guerra. Este hijo de puta conmigo no va a poder. Entonces yo empiezo a hablarle al man y cada que se me venía a la mente cosas, yo, vaya, coma mierda. Yo soy un hombre de Dios. Y una guerra espiritual no se hace con pañitos de agua tibia. Una guerra espiritual es diciendo no le doy la posibilidad de que entre a mi vida. Y punto. Y a mí me asustaban todo el tiempo, me hacían eso. Bueno, cuando pasa lo de diciembre, llega mayo, yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo 3 veces y fue puta accidente, Juan Pablo. Nunca he dicho esto, nadie lo sabe. 3 veces, 2 sueños en España, el Señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer. Yo tengo un avión. Yo me sueño 2 veces en España, en gira en España, que yo llego a Olaya, en Medellín, que el capitán me dice, Jay, estamos listos. Que yo le digo, marica, vaya a darle una vueltica al avión. Vaya a darle una vueltica al avión y vuelve. Que el man prende el avión, despega, y cuando regrese me dice, marica, Jay, marica, menos mal, menos mal. ¿Qué pasó? Y dijo, huevón, se me soltó un tubo. Yo dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, pero como iba liviano no pasó nada, ya lo corregimos, ya pusimos todas las correcciones, vámonos. Y yo despierto porque el capitán estaba desesperado y diciéndome que íbamos a tener un accidente. Como a los 8 días vuelvo y me sueño la misma mierda, pero ya yo me subí al avión, el avión se estrella, faltaban 15 días para nacer mi hijo, y yo empiezo a ver todo Medellín como yo me estoy yendo. Y lo primero que pienso es mierda. Entonces cuando yo rebobino en el accidente, el piloto me dice, Don Jason, ya estamos todos listos. Y yo, no, marica, vaya a prender el avión, denle una vuelta.
No, no hay necesidad, jefe, tranquilo. No, no, denle una vuelta al avión. El man va y lo hace, vuelve y llega y me dice, marica, Jason, marica, casi nos matamos así. Pero es en el sueño. Cuando yo llego a Medellín, huevón, eso no lo sabe nadie. Eso fue el 24 de mayo del año pasado. 24 de mayo del año pasado. Yo llego a mi casa en Medellín, tengo un apartamento, una rechimba, está mi hermana y me dice, amor, vámonos para una fondita un rato. Y yo, no, marica, yo me quiero acostar a dormir ya, son las 9 de la noche, quiero dormir. Me dice, bueno, acuéstate. Yo me acuesto temprano y me sueño, huevón, la misma mierda, exactamente igual, pero me sueño el accidente, brun, y me sueño que yo tenía que haberle dicho eso al capitán. Me despierto a las 3 de la mañana, huevón, yo, marica, era un sueño. Normal, 4 de la mañana, no dormí, 5 no dormí, a las 6 nos teníamos que ir para un, ¿cómo es que se llama? Para una entrevista. Y llegó a la entrevista, weón, cuando, uy, marica, espérate que estoy mareadísimo. Seguro mucha energía, no sé, en mis palabras. Ay, negro. Bueno, ¿Quieres algo? ¿Ah? ¿Quieres algo? No, no sé, me estaba mareando feo. Quiero orinar. Ay, Corta. Sí, sí, podemos parar sin problema. marica, estoy muy mareado. Básicamente lo que pasó fue eso, weón. Llegamos al aeropuerto, nos subimos al avión, ignoré todas las 3 señales. Ah, sí. Claro, 3 minutos, despega el avión, dura 3 minutos, se nos va un motor. Y lastimosamente empieza toda la vida a verlas. Tú empiezas a ver toda la vida ahí, ¿no? Estás pasando al frente de todos los edificios de Medellín. Ves al piloto desesperado. Yo sentí cuando algo se desconectó. Duramos 3 minutos 30 segundos en el aire. Gracias a Dios logramos regresar, pero fue muy crítico. O sea, fue un tema muy crítico. Y cuando yo aterrizo, es cuando yo empiezo. Ah, pues, ¿sabes qué me pasó, weón? El hijo de puta sueño era lo que estaba viviendo ahí arriba. Claro. Entonces, claro, ya, ese fue un tema. Y ese tema me trajo mucha depresión, ¿sabes? Ese día cantaba en Pasto y yo me metí a bañar y yo decía, Dios mío, casi me voy, mi bebé, y lloraba. Entonces, esos han sido los 2 momentos de mi vida más fuertes en cuanto al tema de depresión y ansiedad, ¿sabes? No sé si es como la situación o el saber que la vida es tan endeble, weón. La vida es un hilo. Tal cual. Desafortunadamente ese es el lenguaje común en Colombia. Eh, mucho para analizar, mucha enseñanza que debe venir a nuestros corazones detrás de este tipo de situaciones tan claras, tan evidentes de parte del Señor, mensajes tan claros que el Señor manda a la vida de las personas y las personas no les prestan atención. En el libro de Lucas, en el capítulo 12, dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, mas él dijo, Lucas capítulo 12, versículo 13, versículo 14, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y él les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, bebe, come, regocíjate. Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Necio, necio, necio porque esa no es la actitud, porque ese no debe ser el propósito de nuestras vidas. Comer, beber, regocijarse, ese no es el propósito de nuestras vidas. Por eso había necedad en esa persona, no porque esa persona tuviera dinero, porque él pensaba que todo era alrededor de los bienes que poseía.
Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. En cualquier momento te van a pedir tu alma, dice la palabra de Dios, en cualquier momento, en cualquier momento. Y en el mejor de los casos, el Señor te va a mandar una señal en algunas ocasiones. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro y no es rico para con Dios. Cuando el Señor hable, dice la palabra de Dios, no endurezcas tu corazón, no endurezcamos nuestro corazón. Mucho para reflexionar dentro de esto que dijo este muchacho. No entendió nada de lo que el Señor le estaba hablando, nunca entendió que el Señor era el que le estaba hablando. Él pensaba que le hablaba el diablo, que le estaba diciendo que se le iba a llevar, y era Dios el que le estaba diciendo el que se le iba a llevar. Muchas cosas para entender con esto que pasó, para que cada uno de nosotros tengamos enseñanza, porque las cosas que suceden deben ser enseñanza para nosotros y de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, el Señor nos bendiga, el Señor nos guarde, el Señor eh, tenga mucha misericordia de nosotros, el Señor ponga en nosotros muchísima paz y ponga en nosotros mucho entendimiento y que el Señor nos permita y nos dé la capacidad de organizar nuestra casa para que cuando Él nos lleve a su presencia, pues estemos preparados. El Señor nos bendiga, mis hermanos.